Buen día, mi nombre es Joana Carolina Cuellar Ontibón del curso de Fundamentos de Neuropsicología. Hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad conocido como TDAH y lo abordaremos desde el enfoque de la neurociencia educativa. La neurociencia educativa estudia cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje y cómo procesos como la atención, la memoria y las emociones influyen en los rendimientos académicos. Esta disciplina permite comprender que muchas conductas observadas en el aula tienen una explicación neurobiológica y no dependen únicamente de la conducta o la disciplina del estudiante. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la atención, el control de impulsos y en algunos casos la hiperactividad. Está relacionado con alteraciones en áreas del cerebro como la corteza prefrontal, encargada de funciones ejecutivas como la planificación, organización y autocontrol. Por ejemplo, en el contexto escolar, un niño con TDAH puede distraerse fácilmente durante una clase, olvidar instrucciones o tener dificultades para terminar actividades. También puede actuar impulsivamente o interrumpir constantemente, no porque no quiera aprender, sino porque su cerebro no procesa la información de manera diferente. Además de las dificultades académicas, el TDAH también puede afectar el bienestar emocional. Muchos niños experimentan frustración, baja autoestima o ansiedad al compararse con sus compañeros o al recibir constantes llamados de atención. Esto demuestra que el aprendizaje y las emociones están estrechamente relacionadas. Por esta razón, consideramos importante analizar el TDAH desde la neurociencia educativa, ya que esta disciplina ayuda a comprender cómo el funcionamiento cerebral influye en el aprendizaje y permite promover estrategias educativas más inclusivas y adecuadas para las necesidades de los niños. Gracias. Mi nombre es Wendy Villalba. Voy a explicar la primera pregunta de investigación enfocada en las funciones corticales y las estructuras cerebrales implicadas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la atención, el control de impulsos y la autorregulación. Desde la neurociencia educativa y la neuropsicología se han identificado que los niños con este trastorno tienen alteraciones en la conectividad de diferentes redes cerebrales. La primera red es la frontoparietal, relacionada con las funciones ejecutivas, la atención y el control cognitivo. Esta red involucra especialmente la corteza prefrontal y áreas parietales del cerebro. Cuando esta red presenta dificultad en su funcionamiento, los niños pueden tener problemas para concentrarse, planificar actividades, organizar información y mantener la atención en las tareas escolares. En la segunda red por defecto, también llamada DMN, esta red se activa cuando la persona está distraída, pensando en sí misma o desconectada de la tarea que realiza. En niños con este trastorno, esta red puede permanecer activa incluso cuando deben concentrarse, generando distracción frecuente, dificultad para sostener la atención y pensamientos irrelevantes durante el aprendizaje. También participa el cerebelo, estructura relacionada no solo con el movimiento, sino también con procesos cognitivos como la regulación de la atención, la coordinación mental y el tiempo de respuesta. Las alteraciones cerebelosas pueden influir en la impulsividad y en la dificultad para regular conductas. La interacción alterada entre estas estructuras provoca un desarrollo atípico del control cognitivo, afectando procesos fundamentales para el rendimiento académico y adaptación escolar. Se dice que por esta razón comprender las bases neuroanatómicas del trastorno permite diseñar estrategias educativas y psicológicas mucho más adecuadas, favoreciendo la atención, el aprendizaje y el Buenas tardes, docente y compañeros. A continuación, daré respuesta a la segunda pregunta orientadora de nuestra investigación.
cómo se ven afectadas e interactúan funciones cognitivas como la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio en niños con TDAH y de qué manera estas alteraciones inciden en el aprendizaje y el rendimiento académico. Para iniciar, es importante mencionar que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en diferentes procesos cognitivos que son fundamentales para el aprendizaje y la adaptación escolar. Entre las funciones cognitivas más afectadas se encuentra la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. La atención sostenida es la capacidad de mantener el enfoque durante un tiempo determinado en una actividad o tarea. En niños con TDAH, esta función suele verse alterada, generando distracción frecuente, dificultades para terminar actividades y problemas para seguir instrucciones dentro del aula. Por otra parte, la memoria de trabajo permite almacenar y manipular información temporalmente para realizar tareas como resolver ejercicios, comprender lecturas o recordar indicaciones. Cuando esta capacidad se encuentra afectada, el niño puede olvidar fácilmente información importante o tener dificultades para organizar ideas y complementar actividades académicas. Asimismo, el control inhibitorio hace referencia a la capacidad de controlar las respuestas impulsivas y regular la conducta. En el caso de los niños con TDAH, esta función puede verse disminuida, provocando interrupciones constantes, dificultad para esperar turnos, hiperactividad o respuestas impulsivas frente a diferentes situaciones escolares. Estas funciones cognitivas no trabajan de manera aislada, sino que interactúan entre sí. Por ejemplo, si un niño presenta dificultades en la atención sostenida, también puede verse afectada su capacidad para retener la información en la memoria de trabajo y controlar sus impulsos, lo cual repercute directamente en el proceso de aprendizaje. Como consecuencia, muchos niños con TDAH presentan dificultades en el rendimiento académico, especialmente en actividades que requieren concentración prolongada, organización, comprensión lectora y seguimiento de instrucciones. Esto puede generar bajo desempeño escolar, desmotivación y frustración frente al aprendizaje. Además, las constantes dificultades académicas pueden afectar la confianza y la participación del niño dentro del entorno escolar, influyendo también en sus relaciones sociales y emocionales. Por esta razón, es importante implementar estrategias pedagógicas y de acompañamiento que fortalezcan estas funciones cognitivas como rutinas organizadas, apoyos visuales, actividades dinámicas, pausas activas y refuerzo positivo, permitiendo así favorecer el aprendizaje y el bienestar integral de los niños con TDAH. En conclusión, las alteraciones en la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio influyen significativamente en el aprendizaje y el rendimiento académico de los niños con TDAH. Muchas gracias. ¿Qué relación existe entre las alteraciones de los circuitos de recompensa y la regulación emocional en los niños con TDAH y cómo estas dificultades influyen en la motivación, en la tolerancia y en la frustración de bienestar psicológico? Decimos que en los niños con este trastorno de TDAH existe una regulación directa entre los circuitos de recompensa y la regulación emocional, mediante y medida por la dopamina. El sistema de recompensa que va del área tegmental central a la corteza prefrontal presenta hipoactivación. Esto hace que las recompensas cotidianas no activen al cerebro, por lo que el niño solo se motiva con estímulos intensos e inmediatos. En esta misma corteza prefrontal es la encargada de frenar la amígdala, el centro del miedo y de la ira, sin suficiente dopamina. Por esto, un circuito de recompensa define y deja al niño sin capacidad de regular sus emociones, su reacción de una forma intensa y sin filtros a una frustración pequeña. Estas dificultades impactan mucho el bienestar psicológico y emocional de los niños, puesto que la motivación se daña porque el refuerzo sin recompensa rápida se siente como un castigo, generando proactivación por la culpa, la intolerancia, la frustración es bajo porque la amígdala toma el control, provocando explosiones de ira o llanto. Como consecuencia aparece el estrés crónico por incumplimiento, la ansiedad por miedo al fracaso y al rechazo, bajo la autoestima al sentirse un niño problemático.
Podemos concluir que este déficit de hiperactividad, la falta de dopamina, conecta la desmotivación con la desregulación emocional y sin un apoyo en el momento puede producir mucho malestar psicológico, por lo que es clave y recomendable un abordaje integral que un tratamiento donde se ajuste tanto lo educativo, lo emocional y lo familiar para proteger el bienestar de los niños. Gracias. El TDAH no solo afecta la atención, la conducta, también impacta profundamente el bienestar psicológico, la ansiedad, el estrés, la autoestima, la motivación, sobre todo en niños, jóvenes y adolescentes, dentro de entornos académicos y donde está su entorno social. Decimos que en la neuropsicología clínica, la TDAH se relaciona con faltas en las funciones ejecutivas, donde la corteza frontal, la planificación, el control de impulsos y la regulación emocional, esto genera frustración constante ante tareas impuestas, problemas de organización y dificultades sociales, lo que eleva más los niveles de estrés, ansiedad por no poder cumplir lo que se espera. Decimos que la autoestima y en la neurociencia social es uno de los aspectos más que causan daño, ya que tenemos críticas por la distracción, la conducta o el bajo rendimiento escolar, generando sentimientos de incapacidad y fracaso, el rechazo social, la incomprensión familiar, el bullying en los colegios o en la sociedad que lo rodea, empeora la percepción de sí mismo, afectando el bienestar emocional. La motivación y la base neurológica, las alteraciones en la dopamina afectan mucho el sistema de recompensa. Por esto cuesta mantener el interés por las tareas largas y que exigen esfuerzo. En educación se malinterpreta como la pereza cuando hay bases neurológicas reales. Decimos que en la neurociencia educativa entender que el TDAH permite crear estrategias inclusivas, metodológicas, dinámicas, reforzando positivos y ambientes estructurados. La intervención temprana en el acompañamiento psicológico mejora mucho la autoestima y la regulación emocional. Gracias. Como reflexión, podemos decirles que el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños con TDAH se podría comparar con una orquesta donde todos los músicos son talentosos, pero el director no logra coordinar las entradas. La memoria de trabajo, la inhibición, la flexibilidad cognitiva son los pilares que permiten planificar y ejecutar las metas. Cuando cualquiera de estas funciones falla, el entorno escolar se convierte en un desafío constante. El impacto no solo es académico, es profundamente humano. Un niño que no puede autorregularse suele ser etiquetado como rebelde o perezoso, lo que hace que se dañe o erosione su autoconcepto, digamos que la limitación escolar no debe, o sea, la parte escolar no se debe limitar solamente a tareas, sino a todos estos factores externos que suplen las funciones ejecutivas, validando la experiencia emocional del estudiante. Y en conclusión podríamos decir pues que la brecha entre la capacidad de ejecución y el rendimiento académico de cada uno de los niños suele estar determinado por una falta de capacidad cognitiva. Como conclusiones podríamos decir que el rendimiento académico en niños con TDAH no suele estar determinado por una falta de capacidad cognitiva, sino por la dificultad de traducir el conocimiento en una acción. La falla en la memoria de trabajo y la planificación impide que el niño demuestre lo que sabe en un examen o en una tarea que sea con bastante dificultad. Existe también una correlación que es directa entre el déficit de funciones ejecutivas y el bienestar emocional.
La frustración recurrente ante el fracaso académico y las dificultades en la interacción social por la imposibilidad suelen derivar en cuadros de ansiedad, baja autoestima, depresión. Por tanto, el éxito de cualquier programa escolar depende del enfoque integral que priorice el apoyo socioafectivo, tal como el sociopedagógico. Muchas gracias.